que el Señor les bendiga en este precioso día, en cualquier ciudad, en cualquier nación, a cualquier hora, mañana, tarde o de noche. Le damos una cordial bendición del cielo en esta hora. Vamos a estar hablando en esta tarde de la palabra de Dios, esperando que este mensaje sea de gran bendición para cada uno de los que los escuchen y que sea un punto de apoyo en cualquier necesidad que usted esté pasando en esta hora. Vamos a empezar y vamos a ir al libro de Efesios para leer la palabra en esta hora. Efesios capítulo 4, vamos a empezar del versículo 22, 23, 24, 25, y luego el 29 y el 30. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, honrando a su Hijo y honrando al amado Espíritu Santo que se encuentran aquí en este lugar con nosotros. Dice de la siguiente manera el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amante y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en esta hora, Padre Eterno, por la oportunidad que usted me da de poder predicar este mensaje al pueblo suyo y a los que no te conocen también, Señor. Te ruego que te glorifiques en gran manera, Señor. Que me uses, Padre, que uses mi boca, mi mente y mi corazón, porque no quiero dar palabra de hombre, sino que sea tu santa, maravillosa y poderosa palabra para todos los oyentes, para todos los que estén escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amados amigos, amados hermanos, en esta hora yo he titulado este mensaje: no le demos paso a la crítica y al desánimo. Ese es el nombre del mensaje de esta tarde. No le demos paso a la crítica y al desánimo. La palabra nos dice que, como en tiempos antiguos, muchos siervos de Dios que están escritos en la Biblia, que ellos encontraron, o mejor dicho, fueron criticados y desanimados. Pero recordemos, amados amigos y amados hermanos, recordemos que el mismo enemigo que está ahora, que tenemos en este tiempo en común, es el mismo enemigo de ayer y de hoy, en este tiempo. A él no le gusta ver a los hijos de Dios consagrados y sirviendo al Señor, cumpliendo con el llamado que nos ha encomendado hacer. Él busca cómo desanimar a los hijos de Dios para que no sigan adelante con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunas veces llegan momentos a nuestra vida que nos desaniman, que nos desestabilizan, como es la crítica y el desánimo por ciertas circunstancias que ocurren a través del camino de la vida. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de personas que experimentaron desánimo, desaliento y se sintieron tristes por algunas críticas que quizás hicieron de ellos. Como por ejemplo, tenemos a Noemí. En esta historia de Ruth y Noemí,
encontramos que Noemí estaba experimentando un terrible desánimo de amargura. Era tanto el dolor que hasta sentía que Dios se había olvidado de ella. Noemí sufrió pérdidas significativas en un corto periodo de tiempo. Primero murió su esposo. En poco tiempo después murieron sus 2 hijos. Se encontró sola, completamente en Moab, una tierra extranjera separada de su familia en Belén. Lamentó su amargo destino, que hasta se cambió el nombre por Mara. Ya no quería que le dijeran Noemí, sino que Mara, que significa amargura. Ella regresó a Belén con su nuera Ruth, con el corazón lleno de pesar por el dolor y la resignación. Cuando llegaron a Belén, todo el pueblo se conmovió a causa de ellas, y todas las mujeres exclamaron: ¿será esta Noemí? Se preguntaban unas a las otras. Y ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha amargado mucho la vida. Era tanto el desánimo que Noemí sentía, que tenía un desánimo terrible que esta mujer tenía, que pensó que todo lo que le pasaba a ella en ese momento, en ese tiempo, era por culpa de Dios. Todo lo que le estaba pasando. Y Dios siempre está allí en cualquier circunstancia para ayudarnos. Para ayudarnos en nuestra vida. Él no nos desanima por nada en ningún momento. Pero qué hermoso que la historia de Noemí finalmente se convierte en una esperanza y redención gracias a la providencia de Dios. Pero durante un largo periodo de su vida, Noemí sintió una abrumadora sensación de desesperación y amargura en su alma. Gloria a Dios. También tenemos otro ejemplo en la Biblia. El profeta Jeremías fue testigo de la devastación de Jerusalén y de su pueblo, y a causa de eso cayó en una extrema angustia emocional. También tenemos otro ejemplo. Vemos también que Moisés experimentó sentimientos de duda, incompetencia y desesperación mientras dirigía a los israelitas. Moisés era un hombre manso y humilde, pero estaba tan desesperado y abrumado que cuando le pidieron agua a los israelitas, él, en vez de hablarle a la piedra como el Señor le había dicho que hablara, a la piedra, él no hizo eso. Sin embargo, lo que hizo fue darle con el báculo a la piedra, y para que brotara el agua. Gloria al Señor. Fluyó el agua cuando Moisés golpeó la piedra 2 veces con el báculo. Le dio y le causó eso mucho problema a Moisés. ¿Qué pasó? No pudo entrar a la tierra prometida. Cuando vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 6 al 20, encontramos la historia de Ana, que era la esposa de Elcana y la madre del profeta Samuel. Dice la palabra que el profeta Samuel, que Ana, ella lloraba amargamente por un hijo. Ana era estéril. Vemos aquí que Ana es un ejemplo de fe y confianza en Dios, a pesar de su dolor y su infertilidad. Ana era una de las 2 esposas de Elcana, un hombre de Ramá que vivía en las sierras de Efraín. Y Penina era la otra esposa de Elcana. Ella tenía hijos, pero Ana no tenía. Ana lloraba y se sentía desanimada por no tener hijos, pero Penina se burlaba y hostigaba a Ana por su infertilidad. Pero Ana oró a Dios con toda su alma
y le prometió que si le daba un hijo, se lo entregaría a él para que sirviera solo a Dios. Cuando Ana oró en el templo, el sacerdote Elí la observaba, que ella estaba orando amargamente, lloraba, y la criticó el sacerdote diciéndole que ella estaba ebria. Pero Dios escuchó la oración de Ana, quedó embarazada y dio a luz a Samuel. Ana cumplió su promesa y llevó a Samuel al sacerdote Elí para que sirviera a Jehová. Entonces Samuel llegó a ser un gran hombre de Dios. Samuel fue el juez supremo y el profeta que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Sabe que la historia de Ana también nos enseña que Dios puede utilizar la debilidad humana para lograr grandes cosas en nuestra vida. En medio de la burla de Penina y del sacerdote Elí, que le dijo que estaba ebria, y le dijo, digiere tu vino. Ana respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Vemos aquí que por su desesperación de Ana se sintió olvidada. Sin embargo, en lo más profundo de su angustia, al derramar su corazón en oración, encontró la respuesta del Señor y recibió paz al confiar en el plan de Dios que tenía para ella. Un final glorioso en el plan, porque de Dios siempre esperamos cosas buenas. De Dios siempre vamos a esperar la respuesta, porque cuando estamos en atribulación pensamos que nadie nos escucha, pero tenemos un Dios todopoderoso, nuestro Padre Celestial, que Él está pendiente de todas las situaciones y los problemas que nosotros pasamos cuando estamos desanimados, cuando estamos angustiados. Y Él es el que viene y nos da la fortaleza necesaria. De tal manera que Ana era una mujer de búsqueda, insaciable por la plenitud de Dios. Qué lindo y qué maravilloso, ¿verdad? Es estar pegadito a las cosas del Señor, sabiendo de que aunque todo nos falle, Dios no nos va a fallar en nada. Él está siempre allí pendiente de la oración de sus hijos. El que humillado viene delante de Él, Él no lo echa fuera. También tenemos otro ejemplo en la Biblia del profeta Elías. Eso lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del 14 al 18. También Elías pasó por ansiedad y depresión cuando Jezabel lo perseguía para matarlo, cuando él le mató a filo de espada a los 450 Baales del profeta de Baal. Elías tenía un profundo celo por la presencia de Dios, con un corazón de profunda adoración hacia Dios, y viendo pues el peligro que los perseguía Jezabel, él se fue para salvar su vida, se fue para el desierto y vino y se sentó debajo de un enebro en el desierto, y allí se quedó debajo de ese árbol y se durmió. Pero dice la palabra que el deseo que él tenía amargo era que le dijo a Jehová, quítame, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando vamos a la historia, ¿verdad?, de Job, vemos que Elías ahí desanimado, pero sin embargo dice la palabra que el Señor le mandó un ángel y le mandó torta y agua para que comiera. Y él siguió durmiendo desanimado, con el desánimo que tenía. Sin embargo, le mandó de nuevo otra vez de comer agua y torta el Señor a Elías.
y le dijo que se levantara, que largo camino le esperaba. Entonces él se levantó y se fue por el desierto. Gloria a Dios. Cuando vamos a la historia de Job, encontramos que Job era un hombre justo. Experimentó una seriedad de problemas y sufrimientos terribles, incluyendo la pérdida de su familia, todos sus bienes y su salud. Pero siempre mantuvo la fe en Dios. Satán, con la autoridad de Dios, puso a prueba a Job para saber si la fe de Job era sincera y no solamente que era motivada por la prosperidad de Job y su posición económica. Gloria a Dios. Job era un hombre rico y temeroso de Dios, con una familia numerosa y posesiones abundantes. Pero a pesar de su sufrimiento, Job nunca maldijo a Dios, sino que siguió confiando en el Señor y seguro de que Dios le daría la victoria. Entonces dice la palabra de Dios que la esposa de Job lo criticó. Eso lo encontramos en el capítulo 11 del 2 al 9 y le dijo: ¿y aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios, a ese Dios, y muérete. Pero Job le dijo: has hablado como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. También sus supuestos amigos vinieron e intentando consolarlo a Job, lo acusaron de haber pecado y de merecer su sufrimiento. Aleluya. Finalmente, Dios recompensó la fidelidad de Job, restaurando su salud, su prosperidad, incluso superando lo que tenía antes. Hermanos y amigos, esta historia nos invita a reflexionar sobre el misterio del sufrimiento y la capacidad de Dios para restaurarnos. Aleluya. Sea cual sea la prueba, la crítica, el problema que estemos pasando, Dios sabe cómo hacer las cosas y nos restaura, como sea, donde sea. Y cualquier cosa que estemos pasando, somos restaurados por el poder de nuestro Señor Jesús. Y nos recuerda que el sufrimiento no es siempre una prueba de pecado o desobediencia, sino que puede ser una oportunidad para crecer espiritualmente. No es solo porque esté pecando o porque haya cosas que no le agraden a Dios. Puede ser una oportunidad que Dios está tomando para que ¿para qué? Para crecer espiritualmente. Gloria a Dios. ¿Qué dice en el libro de Santiago, capítulo 4, 14? Y ni siquiera sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de cualquier cosa deberías decir: si el Señor quiere, ¿verdad?, que se haga su voluntad en nuestras vidas todo el tiempo, no la voluntad de nosotros, porque Él es el que sabe todas las cosas. Gloria a Dios. Viviremos y haremos esto o aquello, y tu vida será más clara que el mediodía. Aunque oscurezca, será como la mañana, y confiarás porque habrá esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Qué dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1? Permaneced pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de la esclavitud. En Efesios 5:16 nos dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
hoy por hoy estamos viendo cuánta cosa, maldad por todos los lados y de cualquier índole. Tenemos que aprovechar el tiempo buscando a nuestro Dios mientras pueda ser hallado. Y a Él lo encontramos en todo tiempo. Encontramos también en otro ejemplo, que Pedro tenía una gran pasión por Jesús. Pero cuando él quiso caminar sobre las aguas, tuvo miedo y se hundió en el agua. Gloria a Dios. No permitas, amado amigo, amado hermano, que el desánimo y la crítica te quieran hundir en el agua, te quieran ahogar. No permites que te ahoguen las críticas. No le des paso al enemigo que use la crítica y el desánimo para venir a sacarte de la línea con el Señor. No dejes que te hunda como Pedro se hundió cuando el Señor le dijo que caminara. Y él tuvo miedo y se hundió. Aleluya. Pero lo lindo es que Dios le dio la mano y le dio la victoria a Pedro. Así como también a usted, a mí y a cada uno de nosotros cuando estamos en esa situación. Él nos da la mano, nos saca del problema y nos da la victoria. Déjame decirte en esta hora que quien no conoce tu proceso se atreve a criticar tu bendición. Y quien no estuvo contigo en el desierto jamás entenderá tu tierra prometida. Dios te protege. Dios fue quien te llamó y te salvó. No fue Satanás. Ya ese fue avergonzado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Dios nunca nos dijo que todo nos saldría bien. Pero lo que sí nos dijo es que todo obra para bien. Ser hijo de Dios no te asegura que no pasarás por momentos difíciles, pero sí te garantiza que pasarás procesos, pero Dios está en medio del proceso. Dios nunca llega tarde y el final de tu historia será glorioso en Él. Señor, qué maravilla, gloria a Dios, precioso, lindo, poderoso es nuestro Dios, aleluya. Déjame decirte que el Señor Jesucristo lo vituperaron, lo criticaron, lo crucificaron y le hicieron cuánta cosa, porque no creyeron en Él. Dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. No creyeron en Él. Sin embargo, Él terminó su obra, a lo cual vino a esta tierra. Derrotó al enemigo, lo avergonzó cuando Cristo resucita al tercer día. El enemigo quedó avergonzado. Perdonó todos nuestros pecados, nos sanó de todas nuestras dolencias y enfermedades, porque todo quedó consumado en aquella cruz. Allí nos dio la victoria para todos aquellos que creen en Él y aceptan como el único y suficiente Salvador de su alma. Él nos da vida eterna. Él es la luz que alumbra nuestro camino. Él está aquí en la tierra. Él es nuestra fe y nuestra esperanza. Gloria a Dios. Aleluya. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Lo importante y lo maravilloso es que Cristo venció la tumba, resucitó al tercer día y nos dio la victoria. Esa es la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor, que Él viene, Él nos sana, Él nos salva, Él perdona nuestros pecados, aleluya. Gloria a Dios. Él se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario, aleluya, y por su llaga nosotros ya fuimos curados, ya fuimos sanados de todo tipo de enfermedad. Para Él no hay nada difícil. Él es el médico de los médicos, el médico eterno. Él es la esperanza contra esperanza en nuestra vida. Gloria a Dios. Yo te invito en esta tarde, amado amigo, que si no tienes a Cristo en tu corazón,
vengas a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él dice que el que a Él va, el que a mí viene, no lo echo fuera. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Que Dios te bendiga en esta hora, esperando que este mensaje haya tocado tu corazón y que entiendas que cuando venga la crítica delante de ti, no te desanimes. Cuando venga el desánimo, pide la fortaleza de nuestro psicólogo de los psicólogos, que se llama Cristo Jesús de Nazaret. Él nos da la victoria en todo tiempo y en todo momento. El enemigo está vencido, ya lo venció el Señor en la cruz del Calvario, y aunque venga a usar personas a criticarte para quererte desanimar del llamado que tú tienes, que Dios ha hecho para ti, eso no va a ser, eso va a ser una mentira. Gloria a Dios, no creas en eso, porque cuando tienes llamado, todo se va a hacer, todo se va a cumplir. Si Cristo lo dijo, se cumple. El Señor vino a hacer lo que venía a hacer a la tierra, a darnos salvación y vida eterna. Y con toda la crítica y todo lo que le hicieron, los vituperios a Él, Él no dejó lo que Él vino a hacer. Él terminó su obra y hoy está a la diestra de Dios Padre y pendiente de cada situación de nuestra vida. Muchas bendiciones.